Ernestina Marzi, porque comenzamos a analizar Ver Más. Exactamente. La sección que... ¿Sección está bien? Digamos sección. Sí, sección. ¿Sección? Sí, está perfecto. Sección Ver Más con nuestra compañera Ernestina Marzi. Me hace acordar cuando conducíamos, ¿se acuerda? Córdoba Noticias hace mucho. Qué divertido, era divertido. Qué época. Qué linda con la producción época. de Manuel Manita. Manita. Sí. Era lo lindo de eso era que había como... ¿Cómo? Córdoba Noticias. Córdoba Noticias Verano. Córdoba Noticias. Edición verano, exactamente. Bueno, compañera, Ver Más. Sí, hoy vamos a estar hablando de un tema que sugeriste vos, Chelo, Sí. y es las garantías y la ley de alquileres. Mezclamos un poquito los dos temas porque en realidad van de la mano. ¿Cuáles son las garantías que tenemos como inquilinos al momento de habitar una vivienda? Bueno, cada vez es más difícil. Hoy el problema, Chelo, es que a las personas les cuesta cada vez más conseguir garantías para rentar una vivienda. Esto también habla de un déficit habitacional, de una crisis de viviendas. Hoy por hoy se está esperando el resultado del censo que va a venir después del 18 de mayo para evaluar cuánta es la gente que realmente hoy está pasando por un problema habitacional. Sí, que ya hace, más allá de no tener números oficiales, sí, estamos hablando de que sabemos que es un número importante. Es sabido, tal cual. Y el tema garantía es un dato también a tener en cuenta. A ver, antes vos con 2 recibos de sueldo que presentabas, vos te alquilaban un departamento, una casa. Ahora, por los montos de esos sueldos, o porque no hay muchos recibos de sueldo de gente en blanco, se complica. Sí, hoy por hoy la discusión está en si la ley se cumplió o no. Recordemos que en el 2020 se realizó una reforma que al final no benefició a nadie, ni a inquilinos, ni a propietarios, ni a inmobiliarias. Al final de cuentas no benefició a nadie. Hoy por hoy se está discutiendo si esa ley se cumplió y por qué se tienen que habitar nuevas reformas y por qué se tiene que volver a debatir. Estuvimos hablando con distintas personas, referentes del sector. Uno de ellos es Federico, una persona que es de Río Tercero y que alquila en Córdoba desde hace 16 años. También hablamos con la corredora inmobiliaria María José Witt y también con el abogado de la inmobiliaria Diodoro Sima. Y además de ellos también estuvo presente en este informe el referente local de Inquilinos Córdoba, Maximiliano Vitar, y ahí vamos a escuchar qué nos decían respecto de las garantías. Primera parte del informe Ver Más, hoy Ley de Alquileres y Garantías con Ernestina Marzi. Primera parte, vamos. Me han pedido garantías propietarias y recibos de sueldo, siempre las dos. En algunas ocasiones fueron 2 garantías propietarias y 2 o 3 recibos de sueldo. El conflicto estaba que no las tenía yo, así que tuve que recurrir a otras personas para que me prestaran su garantía y bueno, de esa manera poder alquilar. Sí tuve problemas con recibos de sueldo que tenían una base para aceptarlos, digamos, las inmobiliarias. Lo beneficioso de la ley actual que va a ser derogada es esta novedad de poder contratar el inquilino un seguro de caución, que eso no existía y eso hoy le ayuda mucho al inquilino. El proyecto de reforma podría implicar una obligación a las compañías de seguros a aceptar monotributistas que acrediten el efectivo pago de los últimos 6 meses del monotributo para evitar de que las garantías que no pide los propietarios las pidan las aseguradoras y termine siendo lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, un poquito que si la ley obligara a las aseguradoras a aceptar a la persona con el solo hecho de acreditar, por ejemplo, el pago del monotributo, podría beneficiar. De todas maneras, sería un sistema que encarece el alquilar. ¿Por qué? Porque afrontar el inquilino. Ni hablar de que habilitaban la posibilidad de que sea el mismo inquilino que garantizara su propio contrato, con una inversión en lo que era la posición donde era el propietario el que elegía la cantidad, pero era el inquilino el que elegía las opciones. Bueno, eso no, desgraciadamente no se cumplió. ¿Y qué pasa con los cambios? ¿Cuáles son los objetivos que está persiguiendo este nuevo debate de la reforma de ley de alquileres que va a ocurrir en tiempo récord? Bueno, también plantearon estos referentes del sector, plantearon sus objetivos y cuáles fueron los principales motivos por los cuales indican que hay que modificar una vez más la ley de alquileres. Lo que hoy se tiene que debatir es que no se ha cumplido tampoco la ley. No solamente el decreto, no solamente la situación macroeconómica, no solamente la pandemia, sino que la ley no se ha cumplido. no está tan claro en qué sentido va a ir la reforma, ¿no?
Una de las propuestas, por lo menos que he escuchado, era que era una derogación total, otra una modificación. En realidad no sé si traería cambios tan significativos para lograr mejorar la situación actual. Creo que los cambios están dirigidos más a intentar una protección, entre comillas, mayor al inquilino, que me parece que en definitiva lo que va a producir es empeorar la situación, que va a agravar la situación de los propietarios, y eso va a hacer que el retiro de inmuebles en oferta sea mayor. Por eso también estaba en discusión o como idea la posibilidad de gravar los inmuebles ociosos para obligar a los propietarios a que sean puestos. Nosotros vamos a ir a plantear que el ajuste sea de acuerdo a los salarios, no volver a la situación anterior, porque en esto también es necesario poner sobre la mesa con claridad qué es lo que quiere el marco inmobiliario. Si se volviera a los 24 meses de alquiler, eso ya de por sí tendría un efecto beneficioso, que es traer este mayor dinamismo en la oferta y la demanda. Prevé corrección, una corrección en precios mucho más veloz, baja el costo de los arrendamientos, con lo cual ya una modificación del plazo hacia el plazo anterior traería beneficios. ¿Se va a volver a lo que era? Queremos saber si estos cambios van a generar algún impacto también en el déficit habitacional del que hablábamos al principio. Hay realmente muchas personas que hoy por hoy no están consiguiendo los distintos tipos de garantías, cuáles son las condiciones hoy en las que viven esas personas. También estuvimos refiriéndonos a esta situación y esto nos decían. Muchos propietarios sacaron su propiedad en alquiler, las pusieron a la venta porque no tienen confianza de que el gobierno, al ser ellos quienes deciden cómo incrementar el alquiler, propietario no tendría mucha confianza, y al haber menos propiedades para alquilar hay mayor demanda. Entonces el alquiler, al tener mucha demanda, va a aumentar. En el censo, un cuadro comparativo entre lo que fue el 2001 y el 2010, la población creció un 3. Los hogares inquilinos aumentaron un 7, pero se construyeron un 26% más de viviendas. ¿Qué pasa con ese 19%? Entonces, la discusión hoy que nos plantean es que hoy faltan viviendas para construir. ¿Faltan viviendas para construir? Hoy el problema está en que cada vez se construyen más viviendas y hay menos propietarios. Sucedió también con la ley de alquileres y ahora sucede también, es que la solución es construir más viviendas para alquilar. Lo que pasa es que sí, esas bonificaciones o esas exenciones impositivas o esos incentivos que se dan a constructoras, desarrollistas o propietarios, que son los mismos que van a terminar comprando, porque las familias que hoy no tienen un techo propio no pueden acceder a esa vivienda, entonces no se diversifica, y si son ellos los mismos, van a seguir definiendo cuánto se paga el alquiler en la Argentina. Nada, pero absolutamente nada, que no tiene ni vivienda, que no tiene auto y que vive con changas diarias, tiene que ir y recaer a una pensión porque si quiere alquilar una casa no puede porque no tiene las garantías suficientes, tal como lo decía recién y lo planteaban recién. Miren, yo le hago números así muy redondos. Hoy una pieza en una pensión que no tiene las mejores condiciones te sale aproximadamente unos 2.000, 2.500 pesos por día. Si esa persona pudiese juntar ese dinero de pagar lo que paga durante los 30 días, podría tranquilamente pagar una muy buena alquiler. Pero no puede ir porque esa persona, nadie le va a alquilar una casa porque no tiene una sola garantía que mostrar. Y eso, la ley anterior de alquileres no lo contempla. ¿La ley que están discutiendo ahora lo contempla? No. Ese es el problema. A ver, todas las partes nos decían, no sabemos para dónde va a disparar esta nueva reforma. Y si bien hubo estas incorporaciones de que, por ejemplo, las personas que son monotributistas o que no tienen un empleo formal pudieran ser su propio garante y pudieran demostrar el recibo de sueldo, esto tampoco se cumplió. Eso es lo que nos decía Maximiliano. A ver, no se cumplió con la ley. Y de todos modos, esa modificación hizo que, y hace que las personas que alquilan en esas condiciones tengan que pagar todavía más, porque tienen que pagar el seguro de caución, tienen que pagar un montón de impuestos más para poder ser su propia garantía. Entonces, al final de cuentas,
realmente tanto no lo beneficia. Estamos hablando también de un déficit habitacional en el que sobran casas. Sí, claro. Porque no es que no hay casas, no es que no hay departamentos y no es que no hay desarrollos inmobiliarios. A ver, más de una vez hemos visto programas provinciales y nacionales que construyen viviendas sociales, pero no están las condiciones dadas para que esas personas puedan habitarlas. Y también hay una reflexión que hay que hacer. Digamos, una persona que piensa, antes, ¿qué te decían nuestros abuelos o nuestros viejos? Invertí en ladrillo. Invertí en ladrillo. Que el ladrillo nunca te va a faltar. Bueno, hoy si invertí en ladrillo, la renta que te va a dar ese ladrillo, el alquiler que te va a dar ese ladrillo, hoy no te sirve o no te alcanza ni siquiera para arreglar algo que se rompa medianamente grande en ese departamento que está alquilando o en esa casa que está alquilando. Entonces, ¿qué preferís? Bueno, antes de poner en riesgo, antes de que se me rompa ese lugar, lo cierro hasta que se pague mejor el alquiler. Sí. Digo, hay un montón de cosas que me parece que esta ley que va a tener que discutir y discutir seriamente. ¿Por qué pensás que hay tantas casas en venta? Cada vez son más en los distintos barrios de Córdoba y, bueno, yo digo por Córdoba porque es donde vivimos, pero en todos lados hay cada vez más propiedades que tienen el cartel de venta, porque los propietarios, dicho de alguna forma más tranquila, es que se quieren sacar las propiedades de encima, porque es un problema. Porque encima ahora, si se plantea este nuevo impuesto a la vivienda ociosa, van a tener que pagar todavía más por una vivienda que ya paga impuestos. Sí. Entonces los propietarios no quieren tener encima las viviendas. Excelente. Muchas Gran laburo, señoras y señores. Ver más con Ernestina Marzi, un completísimo informe.